Te invitamos a compartir en familia. Compartir en familia. Un tiempo agradable con Dios. Centro de Avivamiento Ebenecer. Sábado, servicio de adoración e impartición de una poderosa palabra de Dios. Centro de Avivamiento Ebenecer. Somos una gran familia. Gran familia. El que pueda correr, que corra. El que quiera gritar, que grite. Porque hay libertad. Yo te alabaré, te glorificaré. Mi vida te daré, como brinda a tus pies. Nada podrá apagar el fuego que arde en mí. Aunque mil se levanten, todos tendrán que huir y aún sin fuerzas cantaré. Con todo te adoraré. Con mis manos, con mis pies, con todo te exaltaré.
Buenas noches, mis hermanos, nuevamente con ustedes compartiendo el precioso privilegio de compartir la palabra del Señor. Tomemos un tiempo inicialmente para pedir al Señor que nos esté guiando y nos esté ayudando a comprender su palabra. Señor, gracias por esta oportunidad maravillosa, Señor, por el don de la vida, Señor, del tiempo para poder estudiar, Señor, contigo, Padre, esta preciosa palabra, Señor. Ahora rogamos, bendito Santo, que tu Espíritu Santo nos esté ayudando a entender las profundidades de tu palabra, de tu conocimiento, de tu propósito, de tu voluntad, Señor. Padre, en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, Señor, de confinamiento, bendito Dios, donde tratamos de discernir, Padre, cuál es tu voluntad, cuáles son tus pensamientos, Señor. Ahora entendemos a través de tu palabra, Señor, que tú quieres lo mejor para nosotros. Y, Señor, todo aquello, Padre, que tienes para nosotros está bien, Señor, y está bueno, Señor, porque, Señor, es lo que tú quieres, bendito Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces vamos a estar mirando el libro de Jonás en el capítulo 1, versos del 11 al 17 y el capítulo 2, versos del 1 al 2. Dice la palabra del Señor, versículo 11: y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mal se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre del inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Este pasaje es interesante, hermano, lleno de mucha riqueza de contenido por muchos datos que se nos dan con respecto a esto. No olvidemos, hermano, que el libro de Jonás o del profeta Jonás pues fue escrito después de mucho tiempo de tradición verbal, ¿cierto? Pero el Señor en su misericordia permite que conozcamos muchísimos detalles del texto para bien de nuestras vidas. También hay que tener en cuenta que el análisis de estos textos hay que hacerlo desde el punto de vista hebreo, de la forma como fueron escritos, según el pensamiento de los autores, no desde el punto de vista de nuestra interpretación occidental o de nuestra cultura, porque de pronto hay detalles que nosotros no vamos a poder entender con profundidad. Resumamos un poquito lo que estaba sucediendo. Recordemos que Jonás había sido enviado por Dios a Nínive para que predicara, y Jonás, pues en su soberbia, decidió que no iba a ir a hacer lo que Dios le había mandado, y él toma una nave hacia una ciudad que se llamaba Tarsis. Cuando se sube en el barco, entonces se viene una gran tempestad, y los hombres de aquella tripulación comienzan a echar suertes y se dan cuenta que la tormenta es por culpa de Jonás, quien se encontraba plácidamente durmiendo. Lo llaman, le preguntan quién es y por qué razón está sucediendo esto. Es cuando Jonás les dice, pues yo soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y estos hombres dijeron, no, esto es gravísimo, este hombre está desobedeciendo a Dios, y por esta razón es que nosotros estamos aquí. Entonces pues le preguntan a Jonás, entonces ahora qué vamos a hacer, o sea, necesitamos calmar esta tormenta. Y él les dice, no, pues lo único que queda es que ustedes me echen al mar, porque yo sé que entonces la ira de Dios se va a calmar y ustedes van a salvar su vida. Sin embargo, pues estos hombres se les anota, ¿no?, que no querían acabar con la vida de Jonás, que en su conciencia pues iba a estar que iban a arrojar a un hombre al mar, pero finalmente ellos no lo hacen. Dice que ellos trabajaron
por hacer volver la nave a la tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía. O sea, cuando definitivamente Dios se coloca en nuestra contra, hermano, no va a haber poder humano que controle las circunstancias, y tenemos entonces que humillarnos delante de Él y decir: Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad. Estos hombres no eran hombres piadosos, no eran hombres judíos, no eran hombres que conocían al Dios de los cielos. Fue a través del testimonio de Jonás, de la boca de Jonás. Fíjese que Dios tuvo que llevar a Jonás a una crisis para que él finalmente terminara compartiendo la verdad de la palabra de Dios con ellos. Y estos hombres de una u otra forma pues fueron sensibles a eso. De aquí vamos a morir por culpa del Dios de este hombre, porque este hombre pues no ha querido obedecer a este Dios. Y saben que el nombre de este Dios poderoso es Jehová, ¿cierto? No que hayan más dioses, sino que para ellos, en su tradición, en su cultura politeísta, muy seguramente entendieron que este Dios Jehová era muchísimo más poderoso y que podía cobrarles con su vida la desobediencia de este hombre. Dice: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, ¿cierto? Entonces está diciendo: Jehová, te rogamos. Ellos conocieron a Dios, conocieron al Señor a través de esta circunstancia difícil, siendo hombres paganos, siendo hombres que no conocían del Señor. A través de esta circunstancia pudieron conocer y clamaron a ese Dios. Dice: porque tú, Jehová, haces como has querido. Ellos reconocieron su soberanía. Y tristemente, pues al ver que no podían salvar la nave, que todos iban a perecer, hicieron lo que Jonás les dijo: tomaron a Jonás y lo echaron al mar, e inmediatamente el mar se aquietó. Yo me imagino que el rostro de estos hombres habrá cambiado. Algunos habrán saltado de alegría porque se calmó la tempestad, otros simplemente miraban en el agua viendo cómo este Jonás se iba alejando, pues en el horizonte, ¿verdad? Pero se había cumplido la voluntad del Señor, ¿sí? Una gran circunstancia difícil para todos en algún momento, cuando ellos obedecieron a Dios, porque era la voluntad del Señor que finalmente Jonás entendiera el propósito y así no hubiera más remedio que tocar a otras personas. Dice que ellos temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. O sea, creyeron en el Señor que de todo su corazón, ¿sí? Ofrecieron sus vidas y decidieron obedecer al Señor, cambiaron sus vidas. Fíjense cómo esta circunstancia es tan difícil, tocó la vida de muchas personas, tocó la vida de personas que no tenían conocimiento del Señor, que no tenían temor de Dios. A veces las circunstancias difíciles que llegan a nuestra vida tienen justamente ese objetivo. Nosotros decimos: Señor, pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué me pasa esto? Y muchas veces es a través de esa circunstancia, a través del testimonio nuestro, de nuestra fe en el Señor, de nuestra confianza en el Señor, que otros miran esto y dicen: oiga, verdaderamente este hombre teme a Dios, el Dios de este hombre es un Dios verdadero, yo quiero conocer más del Señor. Ahora dice el versículo 17: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios no había terminado su obra con Jonás, Dios no había terminado su voluntad con Jonás. Ahora tenía algo mucho más fuerte preparado para él. Dice que Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Dios tenía preparado una gran prueba para Jonás. Dios tenía preparado una gran adversidad para Jonás. Y eso tenía un propósito. No era simple y llanamente por hacer sufrir a Jonás. No era simplemente por traerle tristeza a Jonás. No, Dios tenía un propósito con Jonás, un propósito mucho más sublime que el mismo Jonás, que era la salvación del pueblo de Nínive. Así Dios tenga que muchas veces matarnos a nosotros por cumplir su voluntad, hermano, va a haber necesidad de hacerlo, porque la voluntad del Señor prima sobre cualquier cosa, ¿cierto? Dice que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y esa es la historia que más nos gusta a nosotros escuchar cuando estamos en la escuela dominical, que vemos los dibujitos que hacemos, las ilustraciones que sacan los libros o algunas Biblias sobre el pez que trabajó Jonás, y muchas veces dibujan es una ballenita, ¿cierto? Pero dice que era un gran pez. No sabemos de qué tamaño, de qué dimensiones,
cómo era su forma. Obviamente pues tenía forma de pez, pero hay animales del mar que son verdaderamente impresionantes. Entonces no nos imaginamos cómo habrá sido este gran pez. Ahora, he querido titular esta enseñanza como la oración de Jonás, porque pues hasta el momento hemos visto como la introducción de lo que quisiera que estuviéramos reflexionando en esta noche. Dice la palabra del Señor que el pez tragó a Jonás durante 3 días y 3 noches, ¿cierto? Y luego aparece en el capítulo 2 un texto que dice lo siguiente: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Ahora, la reflexión está acerca de esta frase en particular. Entonces oró Jonás a Jehová. Entonces oró Jonás. Hay una polémica muy bonita, muy especial. Yo pienso que todas las polémicas son interesantes porque exponen los diferentes puntos de vista y las interpretaciones. Pues desde luego que no resulte que nosotros nos estamos evadiendo o desviando del verdadero propósito de la palabra del Señor. Esa palabra entonces para algunos es que en el momento en que Jonás como que despertó de su sueño dentro del gran pez, o de su angustia o lo que sea que estaba pasando dentro del pez, entonces Jonás oró a Jehová. Pudiera ser que de alguna manera Jonás, al momento en que entra en la boca del pez, pues se ahoga o pierde el conocimiento o está inconsciente o se queda dormido, y que Dios preservó la vida de Jonás dentro del pez hasta que finalmente él despertó, y entonces él hace esa oración. Podríamos pensar, no, es que Jonás estuvo metido en la boca del pez y pensaba y meditaba cómo era que le iba a decir a Dios que lo sacara de ahí. Pero por el pasaje que sigue a continuación podemos entender de alguna manera que Jonás murió dentro del pez. Ahora, para algunos puede parecer ilógico que él hubiera muerto, porque simplemente en algún momento él pudo orar al Señor. Pero cuando dice desde el seno del Seol clamé, la palabra Seol es el lugar de los muertos, es la tumba de los muertos. Entonces, algunos autores dicen que Jonás realmente murió. Cierto estudiante de instituto bíblico se acercó a su profesor y le dijo: yo no creo que Jonás hubiera sobrevivido, o sea, hubiera sobrevivido en el vientre del pez y que luego hubiera hecho esta oración. Yo creo claramente que él quedó inconsciente. Entonces el profesor le dijo: no, ¿a usted quién le dijo eso? Es muy probable que Jonás hubiera muerto dentro del pez. Entonces el estudiante reaccionó y dijo: entonces este fue un milagro mucho mayor que el que simplemente Jonás hubiera estado inconsciente dentro del vientre del pez. Al decir que estuvo en el Seol, muy probablemente Jonás duró muerto durante 3 días dentro de la boca del pez, ¿sí? Y después de esto, cuando Dios lo vomita, ¿cierto? Entonces el profeta Jonás es traído nuevamente a la vida. Entonces, ¿qué pasa con la oración? ¿En qué momento Jonás hizo esta oración? Es el mismo momento en el que muchísimas veces nosotros hacemos esas oraciones. Pongámonos un momento en el papel de Jonás. Jonás es sacado del barco, es botado a las aguas, ¿cierto? El mar se calma, pero él queda flotando en el agua, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo habrá transcurrido hasta que el gran pez llegara y se lo tragara? Pudieron haber transcurrido minutos o pudieron haber transcurrido horas, y pobre Jonás estaba angustiadísimo porque estaba a punto de ahogarse en el mar. Luego aparece este gran animal. Yo creo que pasó primero por debajo de él, luego lo rodeó, luego no se sabe dónde le brincó encima y se lo tragó. ¿En qué momento Jonás hizo esa oración? Es la misma pregunta que le hago a usted: ¿en qué momento ora usted al Señor? Muchas veces, claro, oramos durante la prueba,
oramos durante los momentos más difíciles, durante las circunstancias más complicadas, ¿cierto? Pero muchas veces oramos cuando ya estamos a punto de sufrir las crisis, cuando vemos la calamidad encima, cuando estamos viendo que las cosas adversas se nos están acercando, comenzamos a clamar al Señor. Ahora, ¿en qué momento contesta el Señor? Esa es la otra pregunta. ¿En qué momento contesta el Señor? Dice, y mi voz oíste. Desde el Seol clamé y mi voz oíste. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que el Señor no nos está escuchando. Y muchas veces el Señor actúa es cuando nosotros estamos pasando en el momento más difícil. A veces las circunstancias se suman una tras otra y decimos, pero ¿por qué está pasando todo esto? Y no acabo de terminar una prueba cuando ya estoy metiéndome en la otra. Y decimos, Señor, pero ayúdame, ¿por qué no me estás escuchando? O Señor, ¿por qué te ensañas conmigo? ¿Por qué, Señor, sigo sufriendo de esa manera? Pero simple y llanamente en esos instantes, hermano, estamos simbólicamente como en el Seol. Como en el Seol. El Señor Jesucristo utiliza la ilustración del profeta Jonás cuando los fariseos pedían señal, le pedían señal al Señor Jesús, y el Señor Jesús les contestó, pero la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la del profeta Jonás. ¿Por qué? Porque la señal era que el Señor Jesucristo iba a morir en la cruz e iba a resucitar al tercer día. Por eso decimos que Jonás realmente sí estuvo muerto dentro del pez. Aquel estudiante de Instituto Bíblico, entonces dijo, esto es un milagro mayor que el que simplemente Dios hubiera mantenido con vida a Jonás dentro del pez. Porque el milagro fue mayor porque lo resucitó de los muertos, lo trajo a la vida. Claramente eso trajo un cambio tremendo en la vida de Jonás, un cambio de actitud, un cambio de mente absoluto, que Jonás no tuvo otro remedio que hacerle caso al Señor. Ahora la pregunta es, hermano, ¿qué tiene que hacer el Señor con nosotros para que nosotros obedezcamos su voluntad? ¿Sí? Muchos están viendo la necesidad en estos momentos, muchos están viendo el dolor que estamos atravesando. Es impresionante, hermano, que vamos por la calle y la gente no tiene un tapabocas. Es impresionante, hermano, que aún la gente va en las motos a gran velocidad y no lleva un casco. Es impresionante que la gente, las noticias por todas partes, hacen fiestas, hacen bacanales, hacen una cantidad de cosas verdaderamente aberrantes en tiempos en los que deberíamos tener temor del Señor y de alguna manera cuidarnos. Decir, yo no me voy a exponer, decir, yo voy a cuidar a mi familia, voy a cuidar a mis hijos, voy a cuidar a mis padres, porque yo sé que esto es serio. Pero ni siquiera una amenaza como esta logra someter la voluntad de los hombres, logra humillar a los hombres. Las personas no quieren escuchar del Señor. Es impresionante. ¿Qué tiene que hacer el Señor? La pregunta es si este es nuestro caso, si nosotros estamos siendo arrogantes, si estamos siendo prepotentes con el Señor, si estamos diciéndole al Señor, Señor, no me interesa lo que tú digas. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué clase de gran pez tiene que llegar a nuestras vidas para que nos trague y sintamos como que muramos y finalmente en algún tiempo, en algún momento, por fin decidamos clamar al Señor? ¿Cierto? Hermano, que sea una reflexión en esta noche, mi hermano. Clamemos al Señor en estos momentos de necesidad. El Señor nos va a escuchar, el Señor no nos va a evadir, el Señor no va a hacer oídos sordos a nuestras peticiones. Dice que desde el seno del Seol clamé y mi voz que oíste. El Señor siempre es fiel, el Señor sabe lo que necesitamos, el Señor siempre nos va a atender. Él sabe todas nuestras debilidades, nuestras situaciones difíciles, Él las conoce y Él en algún momento nos va a socorrer. Y como Jonás, vamos a terminar la prueba, el pez nos va a escupir en la playa y finalmente vamos a entender el propósito del Señor. Oremos al Señor. Señor, gracias por la oportunidad de atender tu palabra, de comprender tus propósitos. Señor, ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti.
a ser obedientes, Padre, a no salir corriendo para atrás, Señor, a no evadir nuestra responsabilidad delante de ti, Señor, sino, Padre, a cumplir tu propósito, Señor, a obedecer tu voluntad, Señor, y más en estos momentos difíciles, ayúdanos a tener temor de ti, Padre, que no seamos eternos, Dios, como aquellos, Señor, que no quieren escuchar de tu palabra, Señor, que no quieren entender tu propósito, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, Hola. hermano. Si estás viendo este video es porque eres muy especial para alguien, ya que ese alguien te invitó a venir a este lugar. Posiblemente no tenías ni idea de lo que aquí iba a suceder o lo que ibas a escuchar, así que te explicaré brevemente. ¿Listo? Tal vez el que te trajo aquí te habló de un tal Jesús. Pero no te espantes. No vamos a hipnotizarte para que entres a alguna religión y tengas que ser un zombie por el mundo. Te tengo una pregunta. ¿Qué pensaste cuando te mencioné a Jesús? Ok. Pensar eso es muy normal, pues hoy en día la gente tiene un muy mal concepto de los seguidores de Jesús. Pero no es como lo piensas. Verás, este es Jesús. Y seguro has escuchado que Él es aburrido, que te prohíbe todo, que es para locos. Pero es todo lo contrario. Jesús dio su vida por amor a ti. Murió en una cruz para que fueras libre de todo pecado. ¿Pecado? Sí, eso malo que te aparta de Dios. Todos hemos pecado alguna vez. No te hagas. Pero sabes, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solamente a través de Él podremos alcanzar la vida eterna. ¿Qué? ¿Qué es vida eterna? La vida que está después de la muerte. ¿A poco creías que ahí se acabaría todo? Jesús es esperanza, es vida, es salvación, es oportunidades. Jesús es lo imposible posible y quiere estar cerca de ti. Él siempre está listo para ayudarte, sacarte del problema, sanarte de la enfermedad, restaurar a tu familia. Jesús quiere ayudarte para que pases los exámenes, que te vaya bien en matemáticas, conseguir nueva novia. Bueno, omitamos eso. No importa si has robado la feria de las tortillas, si eres enojón, si tienes muchos problemas, si sientes que no vales nada, Jesús te ama y te acepta tal como eres. Jesús no es religión, aunque ya lo has escuchado muchas veces. Jesús es una relación de mejores amigos, es lo máximo y está dispuesto a entrar a tu corazón, pero ¿te gustaría dejarlo entrar? Tal vez piensas que Jesús nos lavó el cerebro, pero la verdad es que nos limpió el corazón. Espíritu Santo, queremos conocerte, muéstrate, consolador, muestra tu gloria, haz como quieras, te damos libertad, te damos libertad, queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar en tu intimidad, queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar en tu intimidad.
llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto, envuélvenos en ti, Dios. Llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto. ¿Hay alguien que lo pueda gritar? Llévanos.